Al parecer, la orden dada por los dueños de semana, los Zieliński, es publicar este tipo de titulares con los que se ataca directamente al presidente Petro mientras se le lava la cara a la derecha colombiana. Pero el problema es de casi todos los medios, y con cifras y evidencias concretas les explicaremos por qué estos medios atacan tanto al gobierno. Así que prestemos muchísima atención. Este es el Grupo Valoren, que le pertenece a la familia Santo Domingo, una de las más poderosas del país. Son dueños nada más y nada menos que de Tiendas de Uno, de Caracol Televisión, de Blue Radio, de La Calle, de El Espectador, entre otros medios que por casualidad son los mismos que atacan día a día al presidente. Solo con esta información ya podríamos determinar por qué sucede, pero falta mucho más por descubrir. Resulta que es esta compañía quien realizó millonarias donaciones a los partidos tradicionales. Le donó a Alianza Verde, al Partido Liberal, al Conservador, al Centro Democrático, la U, Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, Dignidad, Verde Oxígeno y Colombia Renaciente. Según Cambio Valoren, recuerden, propiedad de los Santo Domingo, también realizó aportes al Nuevo Liberalismo, tal como lo hicieron los Ardila Lule en 2022 a los mismos partidos de siempre. Y tampoco se podía quedar atrás el hombre más rico de Colombia, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que donó 11.000 millones. Pero ¿quién dona tanto dinero y para qué? Y lo más indignante, ¿por qué justamente a estos partidos? Pues tal como se lee, los aportes millonarios del sector privado a nuestros políticos se centraron en los partidos tradicionales de derecha y de centro. Ninguno, ojo, ninguno fue para el pacto histórico, dinero fundamental para que estos partidos pudieran dar lucha y empezaran a combatir contra las reformas de Gustavo Petro. Por eso muchas han sido hundidas, ya que tienen un impacto directo sobre sus negocios, como la reforma laboral, de la que sabemos esto. Están sustentando el Centro Democrático su ponencia de archivo de la reforma laboral. Sin embargo, vean cómo están las curules del Centro Democrático y Cambio Radical, vacías. Definitivamente no les interesa argumentos, no les interesa sustentarle al país, sino simplemente inventarse maniobras para tratar de que no se discuta la reforma laboral. Pero esto no es todo. Trataremos de ser lo más claro posible. Como vimos, para hacer simples donaciones, la suma es extremadamente alta. Así que para un empresario esto debe significar una rentabilidad mucho, pero mucho más alta. Hablamos que, por ejemplo, solo Sarmiento Angulo donó 11.000 millones, a quien Revista Semana le realizó un artículo titulado El Rey Midas. La revista está tan mal que le pareció normal publicar que este señor redacta leyes sin ser funcionario público. En ningún momento reprochó estas declaraciones. Lo que dijeron es que ese señor se siente orgulloso porque los gobiernos que al parecer ha comprado han escuchado su voz crítica sobre asuntos importantes para el país. Pero ¿cuáles son estos asuntos supuestamente importantes para el país? Para ello vamos al artículo de La Nueva Prensa titulado Sarmiento Angulo le redacta las leyes a los gobiernos desde Virgilio Barco. Allí se menciona que fue el gobierno de César Gaviria quien le vendió los bancos que había estatizado por la crisis financiera de los años 80. Samper le vendió el Banco Popular, siendo Sarmiento el único proponente. En el gobierno de Pastrana se creó el 2 por 1000, que hoy ya va en 4 por 1000 y que usó para salvar a los bancos de Sarmiento Angulo. Y si no nos creen, que sea el mismo Pastrana quien lo diga. El pueblo colombiano en la crisis financiera de 1999 salvó a la banca, y ahora ya vemos para qué sirven estas donaciones, que ahora que vemos son demasiado pequeñas para lo que le han entregado los gobiernos colombianos a este señor. Sí, los bancos del Estado. De hecho, el mismo Robledo ya denunciaba estas sospechosas donaciones de Agroingreso Seguro. Este es el caso probablemente más escandaloso de todos. La Corporación Financiera Colombia. La Corporación Financiera Colombia, repito, colombianos, recibió 6.000 millones de créditos en el 2007 para 2 negocios en el departamento del Meta. Todo el Meta recibió 17.500 millones, luego a esa sola empresa le tocó más de una tercera parte. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa? El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo.
se queda con los créditos subsidiados de agroingreso seguro, con 1/3 de los créditos del departamento del Meta, mientras los arroceros y los maiceros del Meta hoy están arruinados, abandonados a su suerte y no consiguen un crédito sino en el mundo de los agiotistas, porque sabemos que esta es la realidad, esta es la plutocracia. Probablemente esto explique por qué el doctor en estos días propuso que se reeligiera nuevamente el presidente Álvaro Uribe. Es que esto es lo que quieren reelegir, colombianos. Esto es lo que quieren reelegir. Esto es lo que quieren perpetuar. Este es el tipo de abusos que están cometiendo y quieren seguir cometiendo con Colombia. El mismo señor pedía la reelección de Álvaro Uribe. ¿Usted le gustaría tener al presidente Uribe por un segundo periodo de reelección? Sí, yo creo que es muy conveniente si podemos en ese tiempo terminar esa labor en la cual él se ha empeñado. Como un caso destacadísimo entre todos los últimos presidentes, es él quien ha enarbolado esa bandera y la ha ejercido con valor y con constancia y con dedicación. ¿Por qué el doctor Luis Carlos y no otro de los aspirantes? Cualquiera que lo quiera hacer me parecería muy bien. ¿Pero a usted en lo particular le gusta el presidente Uribe? Sí, el presidente Uribe ya está ahí y ya ha demostrado que lo quiere hacer y que lo puede hacer. Lo estoy apoyando. Y por eso para 2002 Sarmiento le donó 50 millones a la campaña de Uribe. ¿Y para qué más sirve hacer estas donaciones? Que el mismo Petro nos responda, pues en 2019 dijo: adivinen por dónde pasa la carretera concesionada por el Estado a Luis Carlos Sarmiento entre Puerto López y Puerto Gaitán, excepto por sus 22.000 hectáreas de sus haciendas Pajonales y Mavalle, el Estado enriqueciendo al hombre más rico de Colombia. Y con este tipo de favores cualquiera dona con tranquilidad, pues la donación no parece una donación sino la compra del país. Incluso el mismo Petro ya en 2019 también denunciaba a Odebrecht por ocultar 700.000 millones en tierra, que otra vez sospechosamente Peñalosa pensaba volver urbano. Y cómo no donarle al Centro Democrático si mientras Duque suspendía la restitución de tierras a las víctimas del despojo, Sarmiento Angulo compraba por 61.000 millones de pesos 22.000 hectáreas de tierra, mientras que el Estado le subsidiaba 36.000 millones a la vez que entregó la concesión de la carretera. Así que con estos simples ejemplos colombianos ya comprendemos por qué los partidos de siempre son los que reciben las millonarias donaciones y el pacto histórico recibe 0 pesos. Pero si no solo donas a tus amigos, sino que a la vez eres dueño de los medios de comunicación, ¿cómo puedes hacer para que tus amigos vuelvan a poder y te sigan haciendo este tipo de favores? Exacto, allí es donde aparecen los medios de comunicación con noticias falsas o amañadas. Si usted se considera inteligente, podrá darse cuenta del engaño en las siguientes noticias que vamos a evidenciar. Comencemos con esta que Semana publicó: famosa cadena de tiendas se fue a la quiebra, cerrarán 300 locales y su mercancía se liquidará. A la hora de intentar saber cuál es la empresa, la revista no lo permite a menos que se pague la suscripción. Sin embargo, indagamos y la misma revista había publicado que se trataba de una empresa de Estados Unidos. Sin embargo, con ese titular lograron asustar a los colombianos para que creyeran que las empresas se estaban quebrando por culpa del gobierno Petro, y así se le hace un favor a la derecha para que ganen las elecciones por medio de las campañas del miedo. La FM usó la misma estrategia. Famosa farmacia cerró 900 locales y despide a miles de trabajadores. Otro titular que usaron para asustar, pues la farmacia otra vez era estadounidense, y como ya la gente había empezado a sospechar, cambiaron la estrategia y ya colocan el nombre de Colombia en sus titulares para que así la gente crea que ahora sí es en el país. Quebró empresa muy famosa en Colombia y se complicó la venta de cocas para el almuerzo, pero a la hora de la verdad era otra empresa de Estados Unidos, solo que era famosa en Colombia. Y con este enredo en el lenguaje manipulan a los colombianos. Pero estos medios siguieron evolucionando y ahora se inventan unas noticias que sinceramente ya no las podemos creer. Cuando la leímos
abrimos creímos que se trataba de una broma, pero recordamos que la estrategia es destruir y desprestigiar al gobierno Petro. Y es que miren lo que publicaron: cubeta de huevos a 32.000 en Colombia. Expertos dicen cuánto tiempo tendría ese precio. Cuando entramos a leer este asqueroso artículo, como si se tratara del peor chiste nacional, lo que dijeron es que los huevos estarían a ese precio en 2044. Sí, según Pulso, consultaron a un super experto para dar la noticia más estúpida que hemos leído, solo con la finalidad de asustar a los colombianos con el precio de los huevos. Consultamos quién es el dueño de Pulso y como nada raro nos dimos cuenta que era el grupo Valoren, y Valoren le pertenece a los Santo Domingo, los mismos que le donaron a los partidos de siempre. Pues parece que la noticia de que la economía creció un 3,7% publicado por la misma Vicky Dávila no les ha gustado para nada. Y ojo colombianos, recuerden que si es una buena noticia sobre Petro no la van a dejar leer. Por eso antes de entrar ya sabíamos que iba a estar oculta a propósito con la excusa de la suscripción. Recuerden que lo positivo no se puede mostrar, y sí, Blue Radio lo volvió a hacer, pues publicó que Nestlé anunció cese de operaciones en Caquetá después de 50 años, noticia que utilizó Paloma Valencia para culpar al gobierno Petro. Pero o esta senadora no sabe leer o sabiendo la realidad miente descaradamente, pues tal como le respondió Mafe Carrascal a esta emisora, lo de Blue Radio con el titular de H&M no fue un error. Este nuevo titular sobre Nestlé confirma que es una estrategia de desinformación en contra del gobierno Petro. No están cerrando ahuyentados por este gobierno. Nuevamente me pregunto, ¿quién nos defiende a los consumidores de información si no es la Flip? Aquí comunicación de Nestlé, donde claramente explican que desde el 2020 se tomó la decisión de migrar las compras que la empresa realizaba en este departamento como estrategia empresarial. Pero el periodismo colombiano es tan descarado que así respondió Ricardo Ospina: hola representante, entiendo tu rol como activista política, pero en su calidad de congresista y figura pública debería tener mayor responsabilidad en lo que publica. Si se hubiera tomado el trabajo de leer la nota que publicamos en Blue Radio, se podría dar cuenta que en el primer párrafo adjunto pantallazo se explica que fue una decisión que se había tomado en 2020 y que ahora se concreta. Le sugiero que deje de ver fantasmas persiguiendo a la prensa como correctora de estilo y más bien avance en sus funciones como congresista, por lo que Mafe Carrascal nuevamente respondió: por favor no me tome por tonta y no tome por tontos a sus lectores, Ricardo. No solo es irrespetuoso que usted busque rebajarme como si llamarme activista fuera un insulto, sino que se burle lavándose las manos. Usted es un director de un medio, directivo de ese medio, y sabe perfectamente lo que significa la manipulación a través de los titulares. No todo el mundo tiene el tiempo, incluso los datos para entrar en las noticias y leerlas. Son 2 titulares en un espacio muy corto de tiempo. Háganse responsables de una vez. Y tal como lo mencionó la cuenta Leo Mendoza: a ver, bobo HP atempado Ospina, aquí el problema no es si uno entra o no entra a ver el artículo, aquí el problema es el titular tendencioso que ustedes hacen adrede para malpagar como Andrés Forero, Paloma Valencia y los uribistas que lo siguen hablen Definitivamente no les interesa argumentos, no les interesa sustentarle al país, sino simplemente inventarse maniobras para tratar de que no se discuta la reforma laboral, porque realmente no tienen ellos razón para poder sustentar de que sigan teniendo a la juventud popular en la precariedad laboral. No tienen cómo sustentar con que sigan quitándole los recargos nocturnos a la población, no tienen cómo sustentar que le sigan quitando parte de los recargos cuando se trabaja dominical y festivos, no tienen cómo seguir sustentando de manera cierta que tener en la inestabilidad laboral a la población trabajadora. Supuestamente eso favorece la creación de empresas. No tienen cómo sustentar de verdad cómo desvalorizando el trabajo, es decir, precarizando el trabajo, se genera empleo. Así que ni ellos mismos se escuchan. Nosotros estamos aquí cumpliendo el papel de escucharlos y esperamos que después de que él intervenga se niegue esta ponencia y que podamos iniciar la ponencia positiva para seguir el debate de la reforma pensional, la reforma laboral.